Facebook. Ahora empezó. Ahora empezó. Bienvenidos a todos los que están en Facebook, qué bueno que puedes estar conectado. Hoy iniciamos una serie de sermones que están basados en el libro de Ruth. Un libro de historia bien interesante. Y espero que poco a poco, cuando vayamos avanzando, te vayas apasionando con esto. Déjame contarte una historia primero, que creo que nos vamos a reflejar muchos de nosotros. Es una historia de una familia, como la tuya y como la mía. Un padre, una madre y dos hijos, que vivían en un país muy próspero, que estaban muy bien acomodados. Sin embargo, las cosas empezaron a poner mal en el país. Las cosas empezaron a ponerse difíciles, bastante difíciles. Y este padre empezó a valorar qué es lo que tenía que hacer y decidió moverse a otro país, a otro lugar, esperando que las cosas fueran mejor. Y sí, las cosas fueron mejor por un tiempo. Las cosas empezaron a ir bien y parecía que todo estaba bien. Sin embargo, repentinamente el padre murió. Le dio un infarto y se murió. Los dos hijos que habían llegado con él ya eran adolescentes, ya eran más adultos que adolescentes. Entonces empezaron a hacerse cargo de su mamá y de la casa. Tiempo después consiguieron novia y tiempo después se casaron. Y estuvieron así como por 10 años, viviendo todos en comunidad. Y repentinamente también los dos hijos se murieron. Así es que en un momento la mamá y las dos nueras se quedaron abandonadas. La mamá escuchó que las cosas en su país estaban volviendo a la normalidad y decidió regresar y llevarse a sus nueras con ella, aunque una decidió no ir con ella y la otra sí. Y esperando que las cosas estuvieran mejor otra vez allá. No sé si todavía no terminó la historia, la vamos a ir viendo, pero no sé si eso te hace familiar. Creo que nos refleja mucho de nosotros, sobre todo los que hemos venido de otro país para estar aquí, para tratar de hacer una nueva vida. A veces las cosas van bien, a veces las cosas van mal. Es una historia que se parece mucho a la de nosotros, es una historia de la vida real, y es la historia de Ruth, la historia de su suegra, que ahorita vamos a empezar a verla, de su suegro, de su esposo, de su concuña y de su cuñado. Una historia que, aunque fue hace miles de años, todavía la seguimos viviendo nosotros. Lo interesante es ver cómo en este libro de historia podemos ver reflejado el Evangelio, cómo podemos ver la necesidad del hombre y la solución de Dios para esto. Y lo vamos a ir viendo poco a poco en las siguientes semanas. Déjame leerte otra vez la historia, pero ahora sí como la Biblia la describe. Ruth capítulo 1, de los versículos del 1 al 7 voy a leer. Ahí va a aparecer en la pantalla. Y después vamos a ir analizando algunas frases de este pasaje. En el tiempo de los caudillos, en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos Mahlón y Quilión. Todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab se quedaron allí a vivir. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa, la otra llamada Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Y hasta aquí vamos a dejar la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y la libertad de poder tenerla. Te pedimos que nos des discernimiento para entenderla y para ver cómo, aún en este libro de historia, Señor, como lo manejan algunos teólogos, podemos ver tu evangelio y reflejarnos en él y tener esperanza de él. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.
Muchas de las cosas que voy a ir diciendo básicamente son conocimiento, es información que nos ayuda a ubicarnos, y dentro de esas cosas vamos a ir viendo el Evangelio. Primer versículo: en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país. Los caudillos también son llamados jueces. ¿Recuerdas el libro que está antes de Ruth? Se llama Jueces. Si recordamos un poco el contexto de todo esto, bueno, la Biblia es el Pentateuco, después Josué y después Jueces. En el Pentateuco está la creación, Noé, la Torre de Babel, Abraham, Isaac, Jacob, José. Después el pueblo va a Egipto y ahí crecen. Después salen de Egipto, y esa es la historia de José. Primero salen de Egipto. Josué es el que los pasa a la tierra prometida, y después, cuando muere Josué, viene el tiempo de los jueces. En la antigüedad, en ese tiempo, Dios designó a Abraham para ser el padre de Israel. Después Isaac venía la descendencia. Jacob continuó con la línea del pueblo de Dios. Esaú se desvió. Después Judá y algunas tribus siguieron con el pueblo de Dios. Josué fueron a Egipto. Moisés viene y los saca, y Moisés es el caudillo. Moisés se queda antes de pasar la tierra. Josué toma su lugar, pero cuando muere Josué, ya no hay quien tome el lugar de Josué. Entonces ya la tierra está dividida, ya tienen cada tribu su tierra. Así es que empiezan a salir algunos caudillos, algunos líderes, y en la Biblia le llaman jueces, algunos jueces que tenían que ayudaban al pueblo. La historia de Ruth no es después de Jueces, sino es dentro del tiempo de los jueces. No hay mucha exactitud en qué parte del tiempo de los jueces. Sabemos que es antes de David, porque el libro mismo lo menciona, pero es después de Josué. Entonces es en ese tiempo. En ese tiempo también no había, dice la Biblia, un gobernante. Si tú vas a Jueces capítulo 17, versículo 6, excelente, como novia Paola, qué bueno que recordaste. Dice la Biblia: en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Moisés no era rey, Moisés era un siervo de Dios. Josué no era rey, era un siervo de Dios. Los jueces no eran reyes, eran solamente siervos de Dios. Los reyes vinieron después. Pero en aquella época, dice, no había rey, no había quien los dirigiera, no había ese gobernante que los llevara, y cada quien hacía lo que le parecía mejor. O sea, había un verdadero desastre. Lo reafirma porque en el último versículo de Jueces, en el capítulo 21, versículo 25, no lo puse en la pantalla, vuelve a repetir el mismo pasaje. No había rey, cada quien hacía lo que bien le parecía. Fue hasta el tiempo de Samuel, el profeta Samuel, cuando Dios le dice: vas a ungir a Saúl como rey, y después vas a ungir a David como rey. Así es que bueno, nos estamos ubicando primero dónde está el libro de Ruth. ¿Sí? En el tiempo de los jueces, cuando los caudillos gobernaban. Despuésito dice: hubo allí una época de hambre. No es la primera vez que pasa esto. En el tiempo de Abraham hubo una época de hambre. En el tiempo de Isaac hubo una época de hambre. En el tiempo de Jacob hubo una época de hambre, cuando fueron a Egipto. Sí, y ya después pasaron allá. No era la primera vez que pasaba. Sin embargo, algo particular es que esta vez el pueblo ya estaba en la tierra prometida. Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y vete a donde va a ser la tierra. Pero todavía no la poseían toda. Entonces, en ese tiempo hubo hambre con Isaac, repito, con Jacob, y por eso fueron a Egipto. Pero cuando regresan y Dios los rescata de Israel y les dice: los voy a llevar a un lugar donde fluye la leche y miel. ¿Se acuerdan cuando Moisés mandó los espías para que vayan a analizar la tierra? Y vino Josué con Caleb y le decía: vimos la tierra cómo está, y cuando vinieron me trajeron un racimo de uvas. ¿Se acuerdan de qué tamaño era el racimo de uvas? Lo vimos la vez pasada. Dice Números que lo traían dos cargados en un palo. O sea, yo imagino que era un racimo de uvas tal vez del suelo para acá, algo grande, más o menos así. Era fructífera. Hay un video de algo real que pasó hace menos de 15 años o 18 años, de una parte de Sudamérica, en donde dicen que era un lugar de perdición. Cada esquina había cantinas y gente tirada en la calle.
Dios envió unos misioneros que empezaron a predicar. Y después de varios años, en la misericordia y gracia de Dios, ese pueblo se convirtió totalmente. Cada cantina se convirtió en una iglesia casi, y había iglesias por doquier. Y ellos tenían problemas para vivir. Entonces sacaban un camioncito para poder ir a venderlo a una ciudad y traer dinero para el pueblo. Dios empezó a bendecir tanto a esta población. Y esto es de la vida real, hay videos, hay fotografías, en donde Dios empezó a hacer cosechas gigantescas. Y enseñan una zanahoria que tiene el tamaño de mi brazo. Una zanahoria de ese tamaño. Y unas sandías que tenían que cargar entre dos. Y empezaron, en vez de mandar un camioncito, empezaron a mandar camiones y camiones y camiones de fruta para poder vender. Y Dios trajo prosperidad. Lo traigo solamente a colación para tal vez pensar, esa era la fruta que había en la tierra prometida, donde fluía leche y miel. Pero en esa tierra prometida, donde Dios ya les había repartido y les había permitido conquistar, viene otra vez un tiempo de hambre. Se acabó la leche y la miel. Eso básicamente es por juicio de Dios. Es porque los pueblos se empezaron a alejar de Dios. Empezaron a olvidarse de Dios, y Dios vuelve a traer un juicio a la tierra. Y esto que estamos leyendo, la historia de Ruth, desde mi punto de vista es solamente una historia de muchas tal vez que sucedieron en ese tiempo, de personas que tuvieron que hacer algo por la situación que estaban viviendo. Pero Dios nos permite tener esta historia, además de como un ejemplo, por cómo nos lleva hacia Jesús, esta historia de Ruth, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Así es que hubo una época de hambre, que según los teólogos esta frase está significando un juicio de Dios para Judá, y esta familia vivió básicamente en Belén. Dice más adelante: encontraron entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus hijos. Elimelech, Noemí, sus hijos eran de Belén. Algo interesante es que en el contexto bíblico de la redención, Belén es un lugar estratégico. Algunos teólogos, historiadores, sobre todo del Antiguo Testamento, dicen que la creación o el jardín del Edén es ahí donde está Belén, donde está Judá, que Dios puso a Adán y Eva ahí, y de ahí lo sacó. Y por eso es que la Biblia generalmente vuelve y menciona, y cuando dice que la Nueva Jerusalén, habla de Jerusalén porque ahí va a volver a regresar todo. Así que es bien interesante cómo esta historia, que es una historia de la vida real y que nos refleja a nosotros, nos está enfocando hacia ese lugar donde todo vuelve a empezar, donde otra vez las cosas vuelven a salir. Entonces Elimelech es de Belén, Noemí es de Belén, sus hijos. Vamos a ver pronto en la historia cómo de esta familia viene el rey David, que nació en Belén también, y cómo años después viene Jesús, que nació en Belén también. Es algo significativo que debemos tener en mente, cómo esta historia nos empieza a poner consciente o inconscientemente en el lugar donde Dios inició todo, donde todo se dio origen, por así decirlo, en la creación. Bueno, pues salieron de Belén para ir a Moab. Tengo Ricardo, no sé si puedes, más abajito hay una foto de un mapa. No sé si lo puedas mandar por allá. Este es el reino de Moab. Moab estaba al este de Jerusalén. Aquí está Jerusalén. Belén está un poquito más abajo. En el mapa no aparece. Ese es el mar Salado o el mar Muerto. Arriba está el mar de Galilea, el río Jordán. Y el reino de Moab está del lado este. Así es que ellos salieron y ya sea que hayan cruzado el río o pasaron por arriba, por donde dice Jericó, o tal vez bajaron y fueron al reino de Moab. Salieron ellos entonces para ir de Moab, de Judá o de Belén a Moab. Normalmente, parte de la explicación de por qué había hambre, normalmente Moab, esa parte de Moab es una parte más alta. Entonces, cuando era más fresca, caían las lluvias, eran más constantes. En Judá, que era más abajo, si acá llovía normalmente, tal vez acá no llovía constantemente. Y acá vivían de la siembra. Entonces acá vivían, en Moab vivían del ganado. A veces podías mantener un poco más a los animales para poder vivir.
Es que es parte de la explicación que dan de por qué se acabó el hambre. Otra cosa interesante, ¿quién era Moab? ¿De dónde salió Moab? Moab era un hijo de Lot. ¿Se acuerdan cuando Abraham y Lot se tienen que separar porque ya sus ganados eran muy grandes y Lot se va a vivir cerca de Sodoma y Gomorra y después se pone a vivir en Sodoma y Gomorra y está la perdición y Dios destruye Sodoma y Gomorra pero rescata a Lot y a su familia? Pero cuando van saliendo, la esposa de Lot voltea para atrás y se convierte, dice la Biblia, en una estatua. Así es que Lot se queda con sus 2 hijas y estando en el desierto y dijera, ¿a dónde vamos a ir nosotras? Las chicas pensaron, no vamos a tener descendencia, esta familia se acabó. Entonces lo que se ingenian estas 2 muchachas es darle de beber a su papá, emborracharlo y después tener relaciones con él. De una de estas relaciones salió Moab, ¿sí? Salieron los moabitas. El otro hijo de la otra hija, el otro hijo de Lot con su hija, era Amón, de ellos los amonitas. Pero bueno, estos moabitas ese Moab es un hijo de Lot, eran primos de los que estaban acá en Judea. Sin embargo, no había una buena relación entre ellos. Todo empezó sobre todo cuando Moisés, hay otro mapa, si puedes ponerlo, Ricardo, por favor. Cuando Moisés sale de Egipto y vienen para llegar hasta la tierra prometida, si se dan cuenta, allá en la esquina derecha, le está sacando la vuelta a Moab, porque cuando iban a pasar por Moab, Moab no los dejó pasar al pueblo de Israel, no quiso que pasaran por ahí. Entonces el pueblo de Israel, por no guerrear contra ellos, sacaron la vuelta a Moab para poder llegar hasta la tierra prometida. Desde ahí empezaron algunas situaciones bastante fuertes que ahorita vamos a mencionar también. Entonces la Biblia dice, seguimos en el versículo 2, el hombre se llamaba Elimelech, su esposa Noemí, sus 2 hijos Maclón y Quilión, todos ellos efrateos. Si te llama la atención qué significa esa palabra efrateos, antes en el antiguo tiempo, todavía más antiguo que esto, a Belén se le llamaba Efrata. ¿Sí? Entonces los efrateos del Belén es como decir en mi país, los de Monterrey somos regios, ¿sí? Los de Nuevo León son regios, o los de México son chilangos, o a lo mejor a los americanos les decimos gringos o algo así, algo similar. Entonces, bueno, son efratenses, son la gente que vivía en Belén. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir ahí, y después habla de que Elimelech murió y se quedó con sus hijos. Algo de información, Elimelech significa mi Dios es rey. Algo que está reflejando una devoción pasional por Dios. Es decir, el nombre reflejaba que esta era una persona apasionada por Dios. Noemí significa placentera. Tal vez alguien que sabía vivir la vida, alguien que disfrutaba la vida, alguien que hacía que los demás disfrutaran la vida. Caso extraño es que sus 2 hijos, Maclón y Quilión, Maclón significa enfermo y Quilión significa consumido. Tal vez tenían alguna condición física al nacer cuando les pusieron, por eso les pusieron estos nombres. Pero bueno, eso es algo como dato. Estos 2 hijos se casaron con mujeres moabitas. Las relaciones con los moabitas, por lo que ya expliqué, no eran muy bien recibidas. Sin embargo, pues se fueron para allá y consiguieron mujeres allá. 2 cosas una cosa que olvidé decir para juntarlo con esto. La relación que las hijas de Lot tuvieron con él para que de ahí salieran los moabitas, aunque la Biblia lo menciona, no quiere decir que esté bien. No quiere decir que Dios lo aprobó. Lo permitió. Y tenía un plan para eso. No quiere decir que lo aprobó. ¿Por qué sabemos también eso? Porque los moabitas tuvieron problemas con los israelitas, como vimos, al no dejarlos pasar. Después de que ya se establecieron en la tierra prometida, los moabitas empezaron a tener guerra con los de Judá por 18 años. Cuando vino el primer rey, el rey Saúl los derrotó. David hizo una buena relación con ellos, pero después cuando murió David y vinieron los hijos de Salomón, volvieron a tener problemas con ellos. Y creo que es en el profeta Jeremías viene una declaración cuando Dios maldice a Moab. Es decir, están desechados, ¿sí?
Es decir, aunque fueron hijos de un siervo de Dios, de un gran creyente en Dios, como era Lot, no quiere decir que Dios aprobó esta relación. Ellos fueron desechados. Sin embargo, Dios en su gran misericordia tenía un plan, porque de una moabita, de una mujer, de un pueblo rechazado, Dios la tomó para que de ahí viniera el rey David y años después Jesucristo. Sí, es algo muy, muy interesante. Como en la genealogía de Jesús también hay una ramera, una prostituta, sí, que también viene de Jericó. Algún día vamos a hablar de eso. Bueno, esos dos hijos se casaron con dos mujeres moabitas, una Orfa y la otra Ruth. También cosa interesante, Orfa significa terca, Ruth significa amistad o amigable. Y ahorita vamos a ver por qué es interesante esto. Cuando el pasaje dice, hay una versión interesante, cuando el pasaje dice que estos dos hijos se casaron con mujeres moabitas, hay una versión bíblica que es la versión caldea, y en esa versión dice: los hijos de Elimelech y de Noemí transgredieron el decreto de la palabra de Dios al tomar mujeres extrañas. Es decir, también el que lo hayan hecho no quiere decir que fue algo bien visto por parte de Dios, lo permitió. Él tenía un plan, pero no quiere decir que estaba bien visto por Dios. Tal vez esto pudo haber sido una consecuencia por las cuales ellos poco tiempo después murieron. En esa versión caldea dice: sus días fueron acortados. Entonces la interpretación que dan los teólogos es: por esto que ellos hicieron de transgredir la ley de Dios, sus días fueron acortados. ¿Sí? Es algo interesante. Así que bueno, ellos se casan con estas mujeres. Versículo número 6, después de que ellos murieron, los hijos también murieron. Y aquí es donde desde el punto de vista se empieza a ver ya el evangelio empezándose a aplicar. Todo lo que hemos visto hasta ahorita, lo que hemos visto es la consecuencia del pecado. Es una familia viviendo, una familia que parecía que es parte de la creación de Dios, bueno, parecía es parte de la creación de Dios, viviendo en un lugar donde Dios había bendecido, pero donde el pueblo se empieza a alejar de Dios, y hay consecuencias de pecado, y hay hambre, y hay necesidad, y es algo que no podían hacer nada. Son las malas noticias del evangelio. La tierra se está destruyendo, no puedes vivir, batallas para vivir, y ellas tratan de hacer algo como familia para subsistir, pero se dan cuenta que al irse a otro lugar las cosas siguen igual y aún empeoran, porque los que se fueron ya no regresaron. Y ese es el evangelio, esa es la historia del evangelio. Nosotros son las malas noticias. El pecado nos está consumiendo, el pecado destruye, el pecado divide, el pecado es pesado. Sin embargo, versículo 6, Noemí decidió regresar a la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo para proveerle alimento. Y ese es el evangelio. Dios siempre tomando la iniciativa otra vez para bendecir al pueblo. El pueblo se aleja, Dios manda juicio, pero en su gran misericordia Dios vuelve a venir a bendecir al pueblo, a dar sustento, a dar vida. La Biblia dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Noemí escuchó esto y estaba en otro lugar, pero ella creyó en ese Dios fiel. Y dijo: yo sé que Dios puede hacer eso. Yo sé que Dios es fiel, yo sé que Dios es misericordioso y no abandona a su pueblo. Por eso voy a regresar a mi pueblo, porque sé que allí está Dios. Estoy explicando cómo es. En un pasaje de historia que solamente te está diciendo lo que una mujer hizo, puedes ver cómo se refleja el evangelio. La idea de esto es, como lo hemos mencionado en algunas ocasiones, que cada vez que leamos pasajes de la Biblia, a veces en un versículo es difícil hacerlo, pero cada vez que leamos pasajes de la Biblia, una de las preguntas que nos hagamos es: ¿cómo esto refleja el evangelio? Y este versículo 6 y 7 lo reflejan.
Después de haber visto todas las malas noticias, otra vez Dios toma la iniciativa para ir a su pueblo, proveer alimento y dar vida a su pueblo. Noemí lo escucha, lo cree, tiene fe para creerle a ese Dios y empieza a caminar. Empieza a ir otra vez a Dios, a regresar otra vez a Él. Noemí es una mujer creyente. Es algo también bien interesante y bonito que refleja el Evangelio. Noemí es una mujer que creía en Dios, su nombre lo dijo, junto con su esposo. Por la situación tal vez salieron, no quiere decir que estuvo bien, la Biblia no dice que estuvo bien o mal, Dios tenía su propósito para hacerlo. Pero algo interesante es que lo que Noemí sí hace es que le habla a sus nueras de su Dios. No lo dice literalmente, pero lo podemos ver reflejado en eso. Noemí le habla a sus nueras de su Dios. Y en un principio vienen las dos con ella. Y después de haber caminado un poco, es algo que vamos a ir viendo un poco después, Orfa decide regresar. Noemí le da la opción para hacerlo y Orfa decide regresar. Tal vez por eso su nombre era cerca. Y aquí es donde podemos ver un reflejo del Evangelio. Muchas veces nosotros vamos a hablar a otras personas del Evangelio, pero va a haber personas que lo van a rechazar. Orfa rechazó el seguir al Dios de Noemí. Y en el versículo 15, que vamos a leer la próxima semana, dice: ella regresó a su familia y a sus dioses. Al mencionar esos dioses, está diciendo, acá había un Dios en la familia, ella regresó a sus dioses. Hay gente que no va a recibirlo. Sin embargo, Noemí es otra historia. Noemí acoge al Dios. Ruth es otra historia. Ruth acoge al Dios de Noemí. Lo que a mí me refleja, y es algo que la primera cosa que queremos ver, es solamente la introducción al libro de Ruth, para ver en dónde estamos ubicados y qué fue lo que empezó a suceder, cómo Dios empieza otra vez a tomar la iniciativa para venir a su pueblo, y cómo esta mujer, siendo parte del pueblo de Dios, responde en fidelidad a Dios, en fe en Dios por lo que Él está haciendo, pero trae fruto de lo que vino a hacer a Moab. Y Dios no solamente a tratar de vivir, y trae un fruto de regreso. Y esa mujer, como vamos a ver en las próximas semanas, es alguien que dio mucho fruto para el cumplimiento del reino de Dios. Así es que no quiero dar mucha información, pero solamente espero haber sido muy claro en poder poner hoy delante de ti, como en este pasaje de historia, tú puedes ver el Evangelio y recordarte el Evangelio. ¿Cómo lo estamos viendo? Para aplicarlo a nosotros. Las malas noticias del Evangelio es que nosotros estamos perdidos sin Cristo. Y por eso vivimos las dificultades en el trabajo, las dificultades en la enfermedad. Hemos salido tal vez de otro país para venir acá buscando algo mejor. Buscando que muchos de nosotros, como alguna vez Gustavo dijo, lo que menos esperaba era encontrarme con Dios. Yo venía para el sueño americano. Sin embargo, acá Dios me encontró. ¿Cierto o no es cierto? Dios tiene planes para nosotros, pero las malas noticias son eso, de que el mundo se está cayendo. Las buenas noticias es que Dios tomó la iniciativa. Tomó la iniciativa con Noemí, tomó la iniciativa con Gustavo, tomó la iniciativa conmigo. Viene, se acerca y nos dice: aquí estoy. Y ese es el Evangelio. Y todo lo que vamos a ver de lo que sigue en la historia de Ruth es ver cómo Dios trae bendición. Nosotros no sabemos nuestra historia, no sabemos nuestro futuro tal vez, pero sí podemos estar seguros de que así como lo hizo con ella, así como lo hizo con Abraham, con Jacob, con Moisés, con los apóstoles, así lo va a hacer con nosotros. Él tiene un plan para nosotros. Nuestro enfoque, ¿qué es lo que queremos lograr al poder ver el Evangelio en el libro de Ruth? Si nuestro lema como iglesia es el cielo en la tierra, me estaba preguntando cómo pudo haber vivido Noemí el cielo en la tierra, viviendo toda esa situación que vivió. Como si Jesús, ya estando aquí, nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino a nosotros. Eso no es algo que había cambiado, eso es algo que siempre ha sido. Lo que Dios ha querido es que su reino sea establecido. Cómo este pasaje nos revela
el cielo en la tierra. De la manera negativa es como Dios, dándole la tierra prometida, el cielo, el hombre aún así lo perdió. Y tienen que salir de ahí, como salieron Adán y Eva del Edén. Elimelech y Noemí tuvieron que salir. Pero como Dios en su misericordia va por ellos para traerlos otra vez. Como en forma global Dios lo hace con Noé, con Adán y su descendencia, cuando a través de Cristo nos va a volver otra vez al Edén. Estoy explicando toda la historia o la imagen de cómo es en general y en particular lo podemos ir viendo. Y la única manera de poder vivirlo, de poder vivir el cielo y la tierra, es como lo tenemos en nuestra misión, creciendo en el conocimiento de Jesús, relacionándonos con Él. Y también me pregunté, bueno, ¿cómo Noemí, al vivir todo esto, pudo vivir creciendo en el conocimiento de su Dios? Yo especularía mucho al decir, pero solamente por su respuesta al decir, escuché que Dios está bendiciendo a mi pueblo y voy a ir otra vez a mi pueblo. Me niego a negar, me niego a pensar un poco que haya sido porque tengo necesidad. Quiero pensar más bien es porque Dios es nuestro Dios y está allá. El pueblo que Él escogió en el tiempo. Por eso voy a ir allá, porque allá está Dios. Es decir, esa relación que ella empezó en Belén y que tal vez se enfrió un poco al venir, está otra vez retomándola para seguir creciendo en el conocimiento de Jesús. Como Ruth se encontró con Dios. No sé si te ha tocado que alguien te diga, déjame platicarte algo de mi suegra. ¿Qué es lo primero que piensas cuando alguien te dice, te voy a platicar algo de mi suegra? ¿Qué piensas? ¿Alguno se va a quejar? ¿Me va a contar un chiste de su suegra? ¿Va a hacer alguna burla de su suegra? Pues por eso hay tantos chistes, no sé si en sus países. En México el hablar de la suegra es siempre un caso. Algunos, gracias a Dios, tenemos buenas suegras. La mía es muy, muy buena. Pero Ruth fue diferente. Ella habló bien de su suegra. Noemí fue una suegra diferente. ¿Sí? ¿Cómo Ruth pudo conocer al Dios de Noemí? Cómo ella pudo sentirse tan apasionada por ese Dios que ella decidió dejar a su familia y a sus dioses por irse con ella. No sé si me estoy explicando eso. Ella empezó a crecer en el conocimiento de Dios. Y cuando empieza a crecer en el conocimiento de Dios, tú empiezas a vivir el cielo en la tierra. Lo que viene después de la historia, y lo vamos a ver, tú vas a ver cómo la historia cambió totalmente. Y Dios trajo gran bendición. Te la voy a dejar hasta aquí solamente porque no quiero abarcar mucho tiempo y porque fue mucha información para que lo tengas en mente. Pero vete con esto, además de la información, vete con esto en mente. Lo que Dios nos quiere mostrar a través de este libro. Es decir, es tu misma historia. Es tu misma historia en donde estás tratando a veces de ir a otro lugar a conseguir lo que es bueno para ti, lo que te va a dar vida. Y lo que Dios nos está enseñando es que Dios va a tomar la iniciativa. Por si te vas, te va a traer. Si te vas de su presencia, te va a traer. Y si te quedas, Él va a estar contigo. Porque para eso vino. Para eso vino Jesús. Para mostrarnos al Padre. Para tener relación con Él y para poder crecer en el conocimiento de Jesús. Y que nuestra vida sea un reflejo del reino de Dios. Para que otros lo conozcan. Tal vez para que primero nosotros lo conozcamos. Podamos vivir cada día en su reino. Perdón que repita tanto eso, pero es algo que ha apasionado mi mente desde hace unos 3 o 4 años. De poder decir, quiero disfrutar la vida que Dios me dio, pero no disfrutarla placenteramente, es disfrutar mis derrotas, disfrutar mis tristezas, disfrutar mis problemas. Y al hablar de disfrutar es descansando en Él, confiando en Él. No es fácil por mi naturaleza pecaminosa. No es fácil, pero cada día vas aprendiendo más a hacerlo.
cada día puedo ver más vivir el cielo en la tierra. Nos avisaron que en Monterrey falleció una persona cercana, mamá de un amigo muy cercano de nosotros. Y después de haber platicado con ellos y compartido algunas veces todo esto de cómo debemos disfrutar la vida que tenemos, porque la muerte no va a ser el final. En realidad solamente va a ser la culminación para iniciar algo más grande. Poder escucharlos a ellos y decir, no estamos tristes, porque sabemos que mamá ya empezó realmente a vivir. Y tal vez eso fue algo que cargó mi corazón para poder hoy estarte diciendo, insistiendo. No estamos esperando los últimos días. No quiero contradecir la Biblia. Para la tierra la Biblia dice bien los últimos días. Para nosotros no son los últimos días. Para nosotros viene el inicio de siempre. Y hay que aprender a vivirlo. Hay que aprender a disfrutarlo desde ya. Espero que lo podamos poco a poco ir haciendo y que esta familia que Dios está haciendo nos ayudemos y nos gocemos con quien Dios bendice y nos contristemos con quien está pasando algo difícil, pero no nos tumbemos, sino solamente vayamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a salir adelante con esto, porque Dios está de nuestra parte. No quiero hablar mucho más. Espero haber sido claro y viene lo más interesante de la historia, así es que espero que puedas estar viniendo para no perderte nada de esto. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él saque lo que tenga que sacar provecho de esto para nuestras vidas. Señor, primero que nada, gracias por esta historia tan hermosa y tan interesante en la vida de una familia de tu pueblo. Para nosotros tal vez hay muchas cosas oscuras de por qué sucedieron, por qué tuvieron que salir, por qué decidieron hacerlo. Pero de forma general lo que vemos, Señor, es que tú siempre estuviste con ellos. Y aunque tal vez, como algunos teólogos dicen, tal vez la muerte de los hijos de Elimelech tuvo que ser una consecuencia de lo que ellos habían hecho. No estamos hablando de la eternidad, sino solamente de algo que tú decidiste hacer, porque así quisiste. Esperamos que algún día vamos a ver también a ellos allá, Señor, contigo. Pero sí es una muestra clara de cómo nosotros debemos vivir, porque nuestras acciones tienen consecuencias. Pero al mismo tiempo, poder ver, Señor, que tú estás por sobre esas consecuencias. Porque aunque tú tenías un plan particular para cada uno de ellos, tú tenías un plan particular para todo tu pueblo a través de esta familia. Tú trajiste al Salvador del mundo, Señor, a través de esta familia después. Así es que permítenos apasionarnos, Señor, con ese tipo de historias reales de personas que tú usaste para que hoy nosotros estemos aquí celebrando este servicio y diciendo Jesús vive y Jesús es nuestro Señor, y diciendo Él va a venir por nosotros, y tener esa confianza, Señor, que así como tú no dejaste al pueblo de Judá, de Belén en aquel tiempo y proveíste otra vez, tú lo vas a hacer con nosotros. Y no hablo solamente físicamente, materialmente, sino con tu venida espiritualmente, y vendrás por nosotros, señores. Señor, permite que cada uno de los que estamos aquí tengamos el discernimiento para leer ese tipo de historias y ver no solamente la historia, sino verte a ti reflejado ahí, y que podamos apasionarnos con lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer. Que salgamos de aquí, Señor, renovados, fortalecidos, con el deseo de compartir con otros nuestra historia, lo
que tú has hecho, así como lo que tú hiciste con esta familia. Y que así como esta familia es un ejemplo de lo que tú hiciste para tu pueblo en general, que nosotros podamos ser un ejemplo para otros de lo que tú haces para tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles contigo y ayúdanos a nunca dudar ni apartarnos de ti. Toma cada persona que está aquí, cada joven, cada adulto, cada niño, Señor, y de la manera en la que solo tú sabes, haznos un ejemplo para otros que te puedan conocer. Bendice a tu pueblo, Señor, que en un momento más saldremos de este lugar. Yo pongo tu nombre sobre ellos, primero para gloria tuya. Pongo tu nombre sobre ellos para gozo de sus vidas. Pongo tu nombre sobre ellos para testimonio de salvación de quienes no te conocen, pero te van a conocer a través de sus vidas. Guárdales, bendíceles, protégeles, llénalos de paz, llénalos de gozo. Permíteles ver cómo ya están viviendo el cielo en la tierra mientras crecen conociéndote más y más. Amén. ¿Quieres cantar?